Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Hoy vamos a empezar el módulo de fisiología digestiva, ¿sí? Vamos a ver algunas generalidades en esta clase, en donde vamos a manifestar, todas las funciones generales que tienen que ver con diferentes órganos que funcionan en el sistema digestivo. Entonces, básicamente vamos a tener todo lo que es la ingestión por vía oral, la secreción por parte de diferentes glándulas, la mezcla y propulsión por parte especialmente del estómago, la digestión también por parte del estómago, la secreción y la absorción por parte también del intestino y por último la defecación o la eliminación de las toxinas por parte de la última parte del intestino, el colon, ¿sí? Bueno, el sistema digestivo anatómicamente es un tubo que tiene bastante capa muscular, tiene una longitud que puede llegar hasta 9 metros en el adulto y está conformado empieza en la boca, esófago, estómago, intestino, duodeno, yeyuno, ilion, colon, las diferentes partes del colon, la última parte, el recto y el ano. Y después a lo largo del tubo digestivo tenemos las glándulas anexas, que son las glándulas salivares, parótidas, sublinguales y submaxilares son las más importantes. Y después tenemos el hígado, el páncreas y la vesícula biliar. Bueno, las glándulas salivares, de las tres, las más importantes en cuanto a la cantidad de volumen de saliva y de producción de enzimas, es las parótidas. Después tenemos las submaxilares y las sublinguales, ¿sí? En total, las glándulas salivares pueden producir alrededor de 1 litro y medio de saliva en el día. Y una de las enzimas más importantes, que es la primera parte de la digestión, es la amilasa salival, que es la que va a reducir o la que va a metabolizar los hidratos de carbono como el almidón o algunos oligosacáridos. Esta enzima lo que tiene es que actúa a un pH de 7 más o menos, que puede ir entre 4,5 a 11, pero principalmente a ese pH. Y se estimula principalmente por la acetilcolina y la adrenalina. Las glándulas salivares, en todas sus células y órganos, liberan secreción a nivel de la boca, a nivel de la saliva específicamente. Y esto, como les dije, además de producir diferentes enzimas que inician la digestión, lubrican la boca, mantienen la boca húmeda, ¿sí? También nos ayuda para la limpieza de los dientes de la misma boca y también para el habla, para la lubricación de las cuerdas vocales. Como dijimos entonces, producen saliva y vierten ese contenido a nivel de la cavidad oral. Bueno, ahí tenemos las parótidas, la submaxilar y la sublingual, ¿sí? Ahí están las tres. Ahí tenemos algunos detalles anatómicos, el tamaño, el tipo de tejido, el peso, etc. Ahí tenemos la glándula sublingual específicamente, ¿sí? No voy a dar detalles, esto es más anatomía. Y la sublingual. Bueno, dentro del aparato digestivo hay tres categorías, digamos, de secreción. Una secreción parácrina, una secreción endocrina y una secreción nerviosa, ¿sí? La secreción parácrina es de una célula a otra, a las células vecinas. La endocrina ya sabemos que es la secreción que va por el torrente sanguíneo a otros órganos. Y la nerviosa, bueno, la que después la vamos a ver bien específicamente, la que ejerce el sistema nervioso central. Acá tenemos algunas de las hormonas más importantes y más relevantes del tubo digestivo que se liberan en diferentes órganos. Vamos a nombrar las más importantes: la gastrina, la colecistoquinina, la secretina, la somatostatina y el BIP o péptido intestinal vasoactivo. Hay muchas más que después las vamos a ir nombrando. Acuérdense un poquito la estructura del estómago con respecto a los tipos de células. Hay 4 tipos de células: las células G, que son las que producen la gastrina, ¿sí? Después tenemos las células parietales,
que son las que van a producir el ácido clorhídrico a través de del estímulo, por ejemplo, en las células de la gastrina. Están las células principales que producen otro componente que se llama pepsinógeno, que después se transforma en pepsina, y esto lo que va a degradar las proteínas. También las células principales van a producir otras enzimas como lipasa, ¿sí? Sobre todo lipasa gástrica, que va a degradar hidratos de carbono. Y después tenemos otro tipo de células, que son las células mucosas, que segregan mucus, que esto es una capa protectora, especialmente para el estómago, por la acidez tan importante que tiene el estómago. Bueno, ahí tenemos los diferentes tipos de células que hay en el estómago, ¿sí? Ahí las tenemos distribuidos, las células principales, las parietales, ¿sí? Etc. Y dónde están ubicadas, ¿no? Las glándulas. Bien. Con respecto a la gastrina es una de las hormonas principales, como dijimos recién, producidas por las células G del estómago, especialmente donde está el antro gástrico, también la primera parte del intestino. Y lo que hacen principalmente es estimular el crecimiento de las mismas células epiteliales de la mucosa y estimulan y regulan la secreción ácida, la secreción de ácido clorhídrico. Esta actúa a través de receptores que se ubican en las células parietales y libera, digamos, la gastrina se libera por estímulos, ¿sí? Cuando aparecen péptidos, pequeños péptidos, aminoácidos, especialmente fenilalanina y triptofano. Se estimula por el calcio y a través también de estimulación neurológica a través de las catecolaminas. También van a estimularse cuando hay pH alto, más de pH, digamos, para el estómago es un pH más de 2, más de 3. Y también cuando llega el alimento y el estómago se distiende. Entonces, estos son todos los estímulos más importantes de la gastrina. Acá tenemos que su secreción es inhibida por pH bajos, menor a 2 por ejemplo, y también por una enzima u hormona que es la somatostatina. Estas dos, el pH bajo y la somatostatina, inhiben a la gastrina. ¿Sí? Bueno, la producción de las células parietales, acá tenemos la luz del estómago y estas serían las mismas células parietales, que son las que van a producir el ácido clorhídrico estimulado por la gastrina. ¿Sí? Pues esto lo vamos a ver con más detenimiento. Ahí tenemos, por ejemplo, la célula parietal y acá tenemos el estímulo, acá tenemos el receptor de la gastrina, el receptor de la acetilcolina y de la histamina, el H2, ¿sí? De la histamina. Entonces va a estimular para la producción de hidrogeniones y estimula, después se une al cloro y forma el ácido clorhídrico. Esta es la célula parietal nuevamente con los receptores. O sea, los estímulos más importantes, la producción de ácido clorhídrico, son 3 principalmente, pero hay otros más. Los 3 estímulos principales del ácido clorhídrico es la gastrina, la acetilcolina, a través del sistema parasimpático, y la histamina a través de los receptores H2. ¿Sí? Después van a ver que tenemos acá, por ejemplo, las prostaglandinas u otras hormonas gastrointestinales que pueden también estimular la secreción de ácido clorhídrico. Bueno, después tenemos 3 fases principalmente de la secreción ácida del estómago, de ácido clorhídrico. Se divide en 3 fases. Una es una fase cefálica, otra es una fase gástrica y otra es una fase intestinal. La primera fase cefálica es una fase donde ya se empieza a secretar ácido clorhídrico, nada más con el estímulo del pensamiento, la visión, el olfato, el gusto. Ya las fibras nerviosas, especialmente a través de las parasimpáticas, ya actúan a través de la acetilcolina, comenzando la secreción de ácido clorhídrico, preparando para la digestión. La fase gástrica es cuando llega el alimento al estómago, ¿sí? Y ahí se produce, cambia el pH y ahí se produce la secreción ácida, ¿sí? Estimulando a las células, estimuladas por las células G y por las enzimas. Y después tenemos la fase intestinal,
que el intestino lo que hace es también liberar otras enzimas u otras hormonas que inhiben la secreción gástrica y de ácido clorhídrico, entre ellas, por ejemplo, la somatostatina, el péptido inhibidor vasoactivo, la colecistoquinina y otros componentes también que ayudan a la inhibición. Entonces, las acciones más importantes de la gastrina: estimula la secreción de ácido clorhídrico, también estimula la liberación de un componente que es el polipéptido pancreático a nivel del páncreas. A nivel de la vesícula biliar, estimula la contracción del esfínter esofágico inferior, perdón, a través de la vesícula biliar no, a través del esófago, me confundí. El esfínter esofágico inferior, esto es importante para que no haya reflujo gastroesofágico. Estimula para la contracción, para que se cierre, y también, como dijimos al principio, estimula el epitelio gástrico, ¿sí? La gastrina. Alguna alteración, por ejemplo, de aumento de gastrina, va a producir aumento de secreción de ácido clorhídrico. Esto lleva a una gran cantidad de acidez en el estómago y una enfermedad, un síndrome llamado Zollinger-Ellison, que se caracteriza por presentar úlceras gástricas y duodenales por el aumento de la secreción de ácido clorhídrico, ¿sí? También otra patología que puede aumentar la gastrina son los gastrinomas, son tumores productores de gastrina incontrolados, ¿no? Con respecto a la colecistoquinina, es secretada por células epiteliales a nivel especialmente del duodeno y el yeyuno, y también estimulada por el sistema nervioso entérico, que esto después lo vamos a comentar a lo largo del módulo de digestivo. Los estímulos para su liberación de la colecistoquinina son generalmente los ácidos grasos de la dieta, las proteínas, aminoácidos y la glucosa, que vienen de la bueno, tienen dos tipos de receptores, los tipo A que están en el páncreas, los tipo B que están especialmente en el estómago, y también hay receptores a nivel del cerebro. Y las funciones de esta enzima, la colecistoquinina, es estimular así la secreción pancreática, potencian la acción de otra enzima que se llama secretina, que también la produce el páncreas. Acá sí estimula la contracción de la vesícula biliar y estimula la relajación para que se abra el esfínter de Oddi que está en la entrada de la vesícula biliar. La otra enzima que habíamos dicho recién es la secretina. Es producida por especialmente duodeno, yeyuno y también algo del páncreas, como les dije antes. Esta se va a secretar cuando hay pH bajo, menos de 4,5, a través también de los ácidos grasos que vienen de la dieta. Y sus principales efectos es estimular la secreción pancreática, la misma secreción pancreática, inhiben el vaciamiento gástrico y también tiene acción sobre la pepsina en el estómago. La somatostatina se estimula a través de grasas, proteínas y la misma acidez gástrica y duodenal, y se inhibe con enzimas como glucagón, hormona de crecimiento, gastrina, la secreción de ácido clorhídrico y la secreción pancreática. Como les decía, este efecto vasoconstrictor es muy importante, sobre todo a la hora de utilizarlo como tratamientos, por ejemplo en varices esofágicas, por este efecto vasoconstrictor esplácnico. Disminuye el flujo y la presión de la vena porta y todos sus colaterales. Como les decía, se utiliza, por ejemplo, las hemorragias digestivas por varices esofágicas. En esta diapositiva lo que muestra es un resumen de las hormonas del sistema digestivo. Como verán acá, las líneas lisas marcan la estimulación en los diferentes órganos y la inhibición, las líneas punteadas. Entonces, como verán, acá está la gastrina, la colecistoquinina que estuvimos hablando, la secretina. Después hay otras hormonas, pero bueno, esto es un resumen para que vayan viendo y entendiendo cómo está funcionando las hormonas dentro del sistema endocrino, digestivo. El péptido vasoactivo, este componente se puede producir en todo el sistema digestivo, y lo que hace es relajar el esfínter esofágico inferior del fundus gástrico y el esfínter anal interno también. Estimula la secreción salival, la secreción ácida, pancreática, intestinal, y es un vasodilatador intestinal.
Después vamos a hablar un poquito sobre el control neurológico, que es lo que va a regular la motilidad de todo el tubo digestivo de acuerdo a la llegada de los alimentos o del quimo a las diferentes partes. Esto se da por músculos, músculo liso principalmente, que hay en el antro gástrico, especialmente en el yeyuno, en todo lo que es intestino delgado, colon, parte del duodeno también. Se caracteriza por despolarizaciones parciales, regulares, periódicas y lentas. Este tipo de ritmos que tienen las células musculares se llama ritmo eléctrico básico. O sea que el tubo digestivo siempre está en actividad con estas ondas más lentas. Siempre tiene algún movimiento que aumenta, por supuesto, en determinados momentos, por ejemplo, cuando llega el alimento o el quimo. A nivel de los diferentes órganos, estas ondas lentas, este ritmo eléctrico básico, va a ir cambiando y vas teniendo movimientos de acuerdo a distintos momentos, como dije antes. En el estómago, por ejemplo, se hace cada 20 minutos, ¿sí? O sea, tres ritmos o tres movimientos por minuto. En el duodeno se despolariza entre 12 a 14 ciclos por minuto. En el ilion terminal, entre 4 a 5 ciclos por minuto. Y a nivel del colon, ya acá es una actividad un poquito más organizada, si bien ya no tiene un ritmo eléctrico básico, porque digamos, no se comporta como en los otros órganos. Este solamente se va a dar en la fase REM, del sueño, o en el ayuno prolongado. Pero si no, la actividad es diferente, es más desorganizada. Todo este sistema motor neurológico tiene una actividad permanentemente inhibitoria a través del sistema vago, del sistema parasimpático, y es lo que nosotros llamamos sistema nervioso entérico. Bueno, a nivel del esófago vamos a ir comentando órgano por órgano algunas características específicas. El control de los movimientos esofágicos, por ejemplo, lo que hace a la deglución, es a nivel neurológico, ¿sí? Se encuentra a nivel del mesencéfalo. El esfínter esofágico superior e inferior, que está ubicado en la zona inicial y en la última zona, ¿sí? Por supuesto, como es una zona de esfínter, es una zona de alta presión. Y esto tiene una presión entre 40 y 80 milímetros de mercurio. Está permanentemente cerrado. Se abre cuando se produce la estimulación del alimento, ya al llegar del quimo. Y esto lo hace a través del glosofaringeo y el vago. El inferior, el esfínter esofágico inferior, que se encuentra en reposo continuamente cerrado. Esto es importante porque evita el reflujo gastroesofágico, incluso sin alimentos, del mismo contenido del estómago. Y se abre cuando aparece la llegada del quimo, por ejemplo, y las diferentes hormonas, por ejemplo, la gastrina, entre otras. Hay ondas peristálticas en el esófago que llamamos primarias, secundarias y en algunas situaciones también hay terciarias. Las ondas primarias son las que van a ser responsables principalmente de que el bolo alimenticio vaya progresando a lo largo del esófago. El esófago es solamente un órgano digamos, de transporte, ni siquiera es de conexión, no tiene otra función tan más específica. Pero sí es importante que pase el quimo o el bolo alimenticio de la faringe hacia el estómago, ¿sí? Así que esto es responsable de las ondas primarias, las ondas peristálticas primarias. Aparecen luego de la deglución y lo que les decía recién, transportan el bolo alimenticio. Hay unas ondas secundarias que barren el resto del contenido que quedó aún luego de las ondas primarias. Y después tenemos, en algunos pacientes, ondas peristálticas terciarias, que se puede dar en los menores, en los niños menores de 1 año o en los ancianos. No tienen una actividad, digamos, propiamente propulsora, son bastante ineficientes, así que esto solamente, digamos, sería para seguir barriendo el contenido del estómago, pero la verdad que no son muy eficientes para el funcionamiento normal del estómago.
El esfínter esofágico inferior, ya sabemos que divide dos cavidades, el fundus, ¿sí?, y el cuerpo esofágico, evita el reflujo gastroesofágico, como dijimos, y este sector es una zona de alta presión, por eso se define como esfínter. La presión, esto puede variar por diferentes sustancias como hormonas, alimentos o a veces situaciones patológicas, bueno, fisiológicas o patológicas, que ahí es donde pueden aparecer las enfermedades. Acá, como decía, divide, está en la zona entre el fundus y el cuerpo, ¿sí? Recibe los alimentos, que se llama quimo, cuando se mezclan con todas las secreciones ácidas, y luego se produce la evacuación de los mismos, ¿sí? A nivel del estómago, especialmente en el fundus y en el cuerpo, están las glándulas gástricas, como dijimos, con las células mucosas, las células principales y las células parietales. Y después tenemos las células endócrinas propiamente dichas. Las mucosas ya dijimos que secretan moco, las principales o simogénicas secretan pepsinógeno, que luego se transforma en pepsina. Y luego las células parietales, o también llamadas oxínticas, que van a secretar el ácido clorhídrico. Y también secretan un componente que no lo nombramos todavía, que es el factor intrínseco, después lo vamos a ver. Y después las células endócrinas, la serotonina, histamina y la gastrina con las células G. Bueno, vamos a hablar un poquito y resumir lo que habíamos dicho de la secreción de ácido clorhídrico, que se produce en las células parietales. Hay un pico de secreción entre las 18 horas y las 24 horas. Esto es relevante sobre todo porque a veces los pacientes que tienen gastritis o aumento de secreción de ácido clorhídrico o para prevenir las gastritis, damos cualquier protector como los inhibidores de la bomba de protones, que es el omeprazol. Entonces a veces se da a la mañana por una cuestión de comodidad para los pacientes, pero en realidad se debería dar a la nochecita, ¿no? Después de las 7 de la tarde o después de la cena del paciente, ¿no? Para evitar el pico de secreción. Ya hablamos de las fases de secreción del ácido clorhídrico, la fase cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal, ¿sí? La cefálica activada por los sentidos, el pensamiento, la comida, minutos antes de que se produzca la fase gástrica, cuando aparece el efecto químico que llegan los alimentos y el estómago se distiende. Y después tenemos la fase intestinal, que se da cuando el alimento ya llega al duodeno, y esto se produce un porcentaje menor del ácido clorhídrico en esta fase, 30%. Bueno, ahí tenemos una célula parietal, donde acá tenemos las diferentes bombas, ¿sí? Una bomba de sodio-potasio y una bomba de bicarbonato y cloro. Y después del lado de la luz, esto es del lado, digamos, acá está la sangre, del lado de la luz, a su derecha, tenemos las bombas de protones. La bomba de protones que también saca protones, lo intercambia con un potasio. Y después tenemos un canal de cloro. Así que a través de la anhidrasa carbónica, que va a transformar el dióxido de carbono, que se junta con el agua, se transforma en ácido carbónico, y luego también a través de la anhidrasa carbónica va a desdoblar el bicarbonato, que vuelve hacia la sangre y se reabsorbe, y los protones que van a salir a la luz del tubo digestivo y se van a juntar con este cloro para formar el ácido clorhídrico. Lo que inhibe la secreción de ácido clorhídrico, esto se da por la inhibición de la gastrina. ¿Y qué es lo que inhibe la gastrina? Cuando ya el ácido clorhídrico en el estómago, la misma acidez del estómago la inhibe, las grasas, algunas soluciones hipertónicas, las hiperglucemias y, como ya dijimos antes, la somatostatina. A nivel del estómago, el vaciamiento gástrico que se da cuando se relaja el esfínter, digamos, se relaja el músculo liso y recupera su tono. Por ejemplo, en el duodeno, las grasas, soluciones hipertónicas, los pH bajos, menos A3,5, la colecistoquinina, la secretina, lo que hace es
disminuir el vaciamiento gástrico, menor vaciamiento gástrico, inhibe el tono a nivel del músculo liso. Los ácidos en el duodeno estimulan la secretina y la secretina estimula la contracción del píloro y inhibe, por otro lado, la secreción a nivel del antro gástrico, ¿sí? Las grasas en el duodeno van a estimular a la colecistoquinina, sobre todo la duodenal y yeyunal, y entonces esto hace que disminuya el vaciamiento gástrico. Esto es importante, la regulación del vaciamiento gástrico, para que el duodeno le dé tiempo, ¿sí?, a que pueda ir absorbiendo todos los nutrientes. Si esto o no se da o se da demasiado rápido el vaciamiento gástrico, el duodeno no puede absorber los nutrientes como corresponde. No da tiempo. Por eso es importante la regulación de a poco, ¿sí?, del vaciamiento gástrico. Esto es imprescindible para la absorción de muchos nutrientes, cosa que en muchas enfermedades esto no sucede. Entonces, no es cuestión de dar alimento, sino de que haya una mejor absorción. Muchas veces pasa esto, sobre todo en la gente, no solamente con enfermedades, sino también con alguna patología, ¿no?, o los ancianos, ¿no? En el intestino delgado es un órgano que mide casi 5 metros, llega la comida, ese quimo, y para atravesarlo completamente en condiciones normales tarda alrededor de 3 horas, y se moviliza a través de un movimiento que se llama segmentación, y esto es muy útil para mezclar el quimo con las diferentes secreciones que vimos. Durante el reposo digestivo hay una movilidad también a nivel del intestino, del estómago. Esto es lo que nosotros llamamos, es menor el movimiento, pero se llama complejo motor migrante. Es el movimiento que se da, de peristaltia en estos órganos, durante el reposo digestivo o el ayuno. Este complejo motor migrante tiene 4 fases y dura alrededor de 75 a 90 minutos. Hay una fase de quiescencia, una segunda fase de contracción que va progresiva en aumento, una tercera fase que es la de mayor actividad, que se llama propulsora, que es la que hace que progrese el quimo hacia el intestino, y la última fase se funde con la fase 1 de quiescencia. Va disminuyendo hasta que vuelve otra vez a la fase 1. Bueno, la motilidad colónica. Vamos a ver qué es lo que pasa en el colon, recordemos, ¿sí? Acá tenemos el apéndice, ¿sí?, el ciego, el colon ascendente, el transverso, el descendente, para terminar en el colon sigmoides. Y después aparece el recto y el ano, y el esfínter, ¿no? En este caso, la motilidad colónica tiene ondas de contracciones vigorosas que van empujando el contenido colónico. Estas ondas a nivel del colon se llama movimiento masivo colónico. ¿Se acuerdan que dijimos que estos movimientos son más desorganizados, dejan de ser un ritmo eléctrico básico y se va a desorganizar? Por eso le llamamos movimiento masivo colónico. Otra zona para destacar es la válvula iliocecal, ¿sí? La válvula iliocecal, que está entre la entrada del intestino y el colon, cerca del apéndice, evita el reflujo del ciego hacia el ilion terminal. Tiene valvas que sobresalen de la luz del ciego y permite el paso de casi 1,5 litros por día de este contenido intestinal. Lo que hace el colon es absorber agua y electrolitos principalmente. Se efectúa principalmente a mitad de la zona, ya en la mitad del colon ya se realiza casi la mayor cantidad. Bueno, y por supuesto, esto después va a ir progresando la materia fecal, donde la va almacenando hasta que luego se produce la excreción. Entonces, en la primera parte del colon se hace principalmente la absorción de aguas y electrolitos, muy importante, porque esto es una gran fuente de ingresos, digamos, de reabsorción, si no aparecen los cuadros de diarrea y esto deshidrata y desprecarga a los pacientes de electrolitos tan importantes como sodio, potasio, cloro, calcio, etc.
magnesio. Y después la fase de excreción. Los movimientos del colon son más lentos. Estas zonas anatómicas llamadas austras es la que también responsables de la mezcla y la absorción de los nutrientes. Hay contracciones por la musculatura lisa y longitudinal. Después está la fase de propulsión, que es la que va progresando el contenido, ¿sí? Esto puede tardar entre 1 a 3 días y 15 minutos después del alimento, ¿no? Ya una vez ingerido ya se empieza esta fase y puede tardar el alimento que se ingirió, pues se puede recién eliminar entre 1 a 3 días. Bueno, y cuando llega incluso el alimento a nivel del estómago, se desencadena el reflejo gastrocólico o duodenocólico, que es un reflejo en donde el paciente termina de comer y ya tiene el contenido en la ampolla rectal, estimula para la sensación de defecar. Se llama reflejo gastrocólico. La defecación se estimula por la llegada entonces de las heces al recto, deseo y reflejo de defecación, es un control voluntario del esfínter anal externo que relaja conscientemente. Pero tenemos también un reflejo intrínseco, ¿sí?, del parasimpático, que esto es involuntario. Tanto el simpático como el parasimpático acá no actúan, digamos, opuestamente, sino se van sumando las acciones, ¿no? Actúan juntos, digamos. Después tenemos otros reflejos, peritoneo intestinal, por irritación intestinal, el reflejo renointestinal y vésico-intestinal, por irritación renal o vesical, y el reflejo somatointestinal por irritación de la piel abdominal. Todos estos reflejos son autonómicos, originados en diferentes sitios del colon, para diferentes acciones. Bueno, y con esto es toda la primera parte de generalidades. Muchas gracias.